Buenas noches. En nombre de la dirección del Centro 2, les damos a todos la bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo 2023. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la ponencia de Raúl Jaffar. La conferencia de hoy lleva por título El sujeto y sus avatares más allá de la represión. O sea, se abordarán los mecanismos que operan sobre la anulación del sujeto más allá de la represión. Antes de darle la palabra a Raúl, quisiera presentarlo formalmente. Raúl Jaffar es psicoanalista, docente y escritor. Miembro fundador y docente del curso prolongado de posgrado en psicoanálisis del Hospital Ameguino. Autor de los siguientes libros psicoanalíticos: Amor y perversión, comentario al libro cuarto del seminario de Jacques Lacan, Las relaciones de objeto y las estructuras freudianas; El caso Hans, lecturas de Freud; Sujeto, acto, repetición, fronteras del psicoanálisis en el decir filosófico; Fobia en la enseñanza de Lacan; Amor, deseo y goce en psicoanálisis, un estudio de la subjetividad; El fantasma en el desborde de la neurosis; Amor y función paterna en psicoanálisis, y su último libro, titulado Depresión, más allá del duelo y la melancolía, editado en 2021, que próximamente se reeditará ampliado. Es además autor de un centenar de artículos publicados en revistas tales como Actualidad Psicológica, Redes de la Letra, Contexto Freudiano, Agenda de Letra Viva, etc. Autor de los siguientes libros de poesía: Estremecimientos y Presentes. Ahora sí, escuchamos a Raúl, a quien le agradecemos su generosa participación en este espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación del centro y gracias a ustedes por estar escuchándome. Les voy a traer hoy unas reflexiones, las últimas que estoy desgranando estos años. Así como en los anteriores estuve con el tema de la depresión, que terminó en el libro que acaba de mencionar Patricia. Estoy ahora con el tema de la anulación del sujeto, lo que llamo anulación del sujeto. Es decir, todos aquellos mecanismos, más allá de los síntomas, más allá de las formaciones del inconsciente, que tienen que ver esencialmente con cuestiones de la vida cotidiana, cómo el sujeto lidia con su barradura, cómo el sujeto soporta su castración, cómo el sujeto acepta o no los avatares del duelo. En ese sentido, tenemos que partir como contrapartida a todo lo que voy a decir a algo muy esencial, que es el duelo como concepto ampliado. El duelo no es solamente perder a una persona amada, sino que es perder una situación, perder un trabajo, perder una relación. El complejo de Edipo es también calificado de duelo en muchos libros. Eh, Esencialmente el duelo es la asunción de la castración. Y este es un concepto absolutamente central del psicoanálisis, con distintas vertientes, distintos nombramientos, que la castración freudiana, que la castración lacaniana, pero de última siempre se refiere a la asunción de una pérdida, ¿sí? Por lo tanto, un duelo. Yo voy a ordenar, a partir de duelo, la contraposición de una serie de mecanismos no mencionados o no teorizados en la teoría psicoanalítica, que provienen de mis lecturas, lecturas de cuestiones en Freud, en Lacan, en otros autores que se han detenido en tratar de pensar la asunción de la castración de distintos modos o la negación de la asunción de la castración. Voy a hacer los voy a dividir en grupos a los mecanismos, que son unos cuantos, pensando en una premisa, un conector y una conclusión. O sea, tengan en cuenta, de todo lo que yo les voy a decir, que cada mecanismo tiene su premisa, un conector que deriva en una conclusión. Esto parece medio oscuro, pero ya se van a dar cuenta cómo funciona.
El primero es el duelo, lo podemos llamar asimilación, asunción, de muchas formas, ¿sí? Y la contrapartida de esa asunción castrativa va a ser la anulación de la subjetividad. Todos aquellos mecanismos que nos evitan el efecto sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Sujeto en psicoanálisis tiene dos valencias, dos sentidos, que usualmente se confunden mucho, pero que tienen que diferenciar. Sujeto lo usamos en forma coloquial todos los días cuando decimos el sujeto de cosa, el sujeto deseante, el sujeto de acá, el sujeto de más allá. Ese concepto de sujeto que podría ser equiparado tranquilamente a eh, persona, individuo, digo, un sujeto, tal cosa. Queda bien decir para nosotros a esta altura de la distribución de la teoría lacaniana, queda bien decir sujeto, la palabra sujeto en lugar de individuo o persona. Pero el verdadero sujeto del psicoanálisis es un sujeto tachado, barrado, afectado, avergonzado, conmovido, y esto no se da en todo momento. Nosotros acá que estamos charlando en este momento, cada uno está poniendo en juego su yo, sus pensamientos, su conciencia, su conocimiento, su desconocimiento de las cosas. Pero más allá de esto, hay efectos subjetivos que se producen, por ejemplo, cuando cometemos un lapsus, cuando estamos extrañados por un sueño incomprensible, cuando nos enfrentamos a una situación que amerita un duelo, una reubicación de la subjetividad. Esto que nos afecta es un sujeto tachado, que podemos llamar también efecto guión sujeto. El sujeto es un efecto de lo que le acontece a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cuando somos un yo, cuando somos una persona, un individuo, un sujeto en el sentido psicológico. Pero no es a eso a lo que me refiero. Yo me refiero al sujeto en el sentido de la barradura que cae sobre la subjetividad cuando se produce uno de estos fenómenos. Bueno, sea cual sea este fenómeno, cada uno, cuando se produce el efecto sujeto, tiene que asimilar lo que le ocurrió. Esa asimilación, asunción de lo ocurrido, es lo que nos hace a cada uno de nosotros sujetos del inconsciente, sujetados a eso que nos ocurrió, sujetos de la castración, sujetos del deseo. Bien. Asumirnos como sujetos atravesados por la barra es un duelo, ¿sí? Ya no es un yo pretórico de cerrado, redondeado, sino que se trata de un yo que ha sufrido una barra, que ha caído sobre él una barra. Piensen que decir sujeto tachado es lo mismo que decir un significante que se tachó, que se reprimió, que se perdió. Bien. Premisa. Cuando al sujeto le pasa algo que lo afecta como sujeto, barrándolo, atravesándolo, quebrándolo, avergonzándolo, conmocionándolo, cuando se acerca este duelo, al sujeto le produce alguna inquietud que podríamos decir como premisa, esto no me termina de gustar, me duele, me afecta, me avergüenza, ¿no? Me conmociona, me castra. Bueno, esa es la premisa de la que partimos. El sujeto del duelo está conmocionado, dolido, avergonzado. Pero si está en la posición de asunción de la castración, elaboro y haciéndome cargo de lo ocurrido, conector, llego a la conclusión. No solo acepto lo ocurrido, sino que lo asumo como tal. Este sería el mecanismo, el tiempo cero, el momento cero del que partimos. Y ahora vamos a estudiar los mecanismos de anulación de esto. Repito entonces, me duele, me avergüenza, me conmociona, pero elaboro, me reubico y haciéndome cargo de lo ocurrido,
no solo lo acepto, sino que lo asumo, lo incorporo, mediante un duelo. Puede ser un duelo pequeñito, me equivoqué, me dio un poco de vergüenza lo que dije, o puede ser un duelo mayor, ¿sí? Todas estas cosas hacen a la castración, ¿sí? Esperen que voy a... Bien. No estoy silenciando para que no haya ruidos. Bueno, este es el tiempo cero. Castración, asunción de la castración, aceptación, pero no es tan sencillo que un sujeto acepte la castración. Hay montones de mecanismos que no son ni psicóticos, ni neuróticos, ni perversos, que todos esos los teorizó Freud y Lacan, sino que hay otros mecanismos más pequeños que vemos en la vida cotidiana, que vemos todos los días, que caen sobre nosotros y con los cuales nos manejamos como vamos pudiendo. Eh, Primer mecanismo. El momento cero es asunción de la castración. El primer mecanismo de anulación del sujeto es lo que yo llamo descreimiento. Algo no me gusta, premisa, conector, pero no puedo creerlo. Conclusión, debe ser falso. ¿Qué quiere decir esto? Recibo una llamada intempestiva donde, por ejemplo, me dicen que un amigo muy querido falleció, sin antecedentes, sin enfermedades, hombre joven, me llaman y de golpe recibo la noticia de que se falleció. Circunstancias X, no importa. Lo atropelló un colectivo, le dio un infarto cuando estaba jugando al fútbol, lo que sea. Premisa, choque de esa noticia, no me gusta, me duele, me turba, me conturba, pero en lugar de decir, voy a elaborar esto y me voy a reubicar, la primera reacción del sujeto, la primera y más básica anulación del sujeto, la primera y la más fácil, la que escuchamos todos los días en los pacientes, tiene como conector, no puedo creerlo. Conclusión, debe ser falso. No puedo creer que fulanito, estuve anoche cenando con él y me decía que se murió. No puedo creerlo. Ese no puedo creerlo, que yo llamo descreimiento, eh, es lo que vuelve increíble la noticia. En el duelo, en la asunción de la castración, yo creo en eso. La creencia está a favor y me lleva a una elaboración y una aceptación y una asunción de la castración. En este caso, que sería el primero de mi listado de anulaciones, el sujeto se enfrenta con lo increíble. Lo increíble es, no puedo creerlo. Por supuesto, cuando Freud habla de un trabajo de duelo, ¿qué está hablando? De que el sujeto lucha entre una parte de él que dice, vi el cadáver en el ataúd, en el velorio, y otra parte que él dice, no puedo creerlo. Un mes después me pareció ver en la esquina a alguien que tenía un pullover, una campera parecido a mi amigo. Está vivo, es él. Esto no es psicótico, nos pasa todos los días. No es perverso y no es un síntoma neurótico. Es otra cosa que yo llamo, lo ubico dentro del listado de anulaciones subjetivas. Bien, entonces, descreimiento, primer mecanismo de anulación del sujeto, no me gusta, entonces no puedo creerlo, conclusión, es falso. Pasemos al segundo y tercer mecanismo. No me gusta, pero
es un grado más del anterior, no es no puedo creerlo, es insoportable. No es lo mismo decir no puedo creerlo, porque cuando uno dice no puedo creerlo, lo que está diciendo es hay una estructuración de mi imaginario que incluye que mi amigo está vivo, que yo estoy vivo, que ustedes están vivos, que estamos todos charlando, y eso está sostenido por un gran otro. Cuando me avisan que se murió, el gran otro se pasma. Hay una caída del ideal del yo, hay una caída del otro, el otro se tacha. Entonces, cuando el otro se tacha, yo tengo que reaccionar. Si lo asumo, me agarra un ataque de angustia y entro en duelo. No puedo creerlo. Bueno, hay veces que esto no es solo jode a mi ideal del yo, jode a mi gran otro, a cómo está configurado, sino que es insoportable. Por supuesto, no es lo mismo que se muera mi abuelo de 98 años, que se muera un padre, una madre, que se muera un amigo de mi edad, que se muera un hijo, un nieto, ¿sí? Es decir, conforme la pérdida, la barradura del sujeto avanza, se va volviendo más insoportable. Y cuando es insoportable, porque no hay ideal del yo que sostenga eso que acaba de ocurrir, lo único que queda es crear un tapón, un taponamiento de eso insoportable que me parece que tiene dos vertientes. Es decir, se necesita una ideología creacionista que cree alguna excusa. Son dos las excusas posibles. Una es colectiva, cuando armamos un circuito grupal que dice, no, hay vida en el más allá. Entonces fundamos algún tipo de actividad religiosa. Esto insoportable, ya no increíble, no se trata de lo increíble, se trata de lo insoportable. Esto que tiene que ver con lo insoportable genera, no a partir de una creencia anterior, sino una nueva creencia. Este es el mecanismo del invento de las religiones. Hay una vida más allá, hay una recuperación más allá de la muerte. Entonces, no es increíble, sino que lo insoportable nos hace concebir una religión. Como somos varios los que creemos en eso, se colectiviza. Entonces están las diversas sectas religiosas que se reúnen en grupos pequeños, medianos o grandes, que creen en esta posibilidad colectivizada. Hay otro mecanismo que no es colectivo, sino singular. Me enfrento a la castración en el otro, ¿y qué hago? Me invento un fetiche. Entonces, la perversión, lo que Freud llamaba perversión, la Verleumdung, la perversión, tiene que ver con una invención del sujeto. Por ejemplo, el fetichismo. Ofrecido al golpe de la castración, el pequeño sujeto, y ahí tienen un montón de textos de Freud sobre esto, fetichismo, la escisión del yo en el proceso de defensa, tienen muchos textos. En este caso, lo que se produce es un fenómeno singular, individual. El sujeto en particular crea un fetiche para él. No es que crea una religión en la que aglomera a un montón de gente. No, no, no se trata de una aglomeración colectiva, sino se trata de algo no colectivizado, sino singular, donde hay un sujeto que cree en un fetiche. El fetiche puede ser una bombachita rosa, puede ser un brillo en la nariz, puede ser un zapatito, el fetiche que haya configurado el sujeto. Pero no hay un grupo de fetichistas que se juntan para creer en el zapatito. No existe eso. Eso pasa con las religiones, pero con las perversiones, lo que ustedes tienen esencialmente es la creación de un objeto singular que tapona la castración, pero que es un caso más entre todos los que yo les voy a comentar hoy. La perversión sería un mecanismo localizado de muy pocas personas que casi no llegan al consultorio, los cuadros perversos no nos consultan,
y donde lo insoportable se vehiculiza a través de la creación del fetiche. El creacionismo es el creacionismo de un objeto creado ad hoc para ese sujeto. Entonces, el brillo de la nariz del artículo de Freud, o el zapatito, o la bombachita, o el objeto que sea, es un objeto que sirve nada más que para ese sujeto fetichista. No está la asociación de un grupo de fetichistas que creen en el brillo de la nariz. No existe eso. En cambio, sí hay una religión que cree en la posibilidad de que hay un más allá de la vida y que en la muerte nos reencontraremos todos y seremos más felices que en la vida. Eso sí existe. Entonces, estos dos mecanismos, que son una respuesta no a lo increíble, que es el primer mecanismo que cité, el de no puedo creerlo, sino que tenemos el segundo y el tercer mecanismo que tienen que ver con lo insoportable, no lo increíble, sino lo insoportable. Y cuando lo insoportable opera, hay que crear algo para taponar eso. Colectivamente, las religiones, o muchas religiones, o actividades religiosas sectarias. Individualmente, el fetiche en la perversión. Pero no es el único mecanismo que yo encuentro. Todo esto es un trabajo de muchos años, o sea que no les estoy haciendo el verso después que se me ocurrió hoy a la mañana. Esto es años de laburo. Hay una contraparte del duelo, este sería como el cuarto mecanismo, una contraparte del duelo, que es mucho más certera, que es lo que yo llamo el no me doy por enterado. Me entró por una oreja, me salió por la otra. Me lo dijeron. ¿Vieron cuando hay gente que uno le habla y parece que no estoy escuchando? Le decís algo que, escúchame, no me estás prestando atención, te estoy diciendo que pasó esto o aquello. Y el sujeto no se recupera, parece que estuviera como hipnotizado, lejano, no captara la brutalidad de lo que uno le está diciendo. Este mecanismo, no me doy por enterado, es muy importante porque no es que transforma el dato que le han aportado como increíble o insoportable. No, se sitúa antes. No llego hasta allí. No es que algo me parece increíble y digo, no puedo creerlo. Tampoco es insoportable. Debe haber una vida más allá de la muerte. No, no es eso. Esto es, no me doy por enterado. Apenas se asoma la castración, el sujeto la anula. Automáticamente, es una anulación sin huella. Se percata y al instante de percatarse no se da por enterado, no escuchó nada. Pasó de largo. Esto tiene un matiz distinto a los mecanismos anteriores que yo les citaba. ¿Sí? La contraparte del duelo es la noticia pasada de largo. No me gusta y como no lo soporto, hago algo más astuto aún, o estupidizante si ustedes quieren, porque el que no se da por enterado es un idiota. Le están contando que, no sé, su pareja fue vista saliendo de un hotel con otra persona y no se hace de cuenta que no escuchó nada, sigue adelante, no, no, bueno, esto, lo otro, no, no debe ser, no, porque se encontraba con tal o con... Desmiente absolutamente. Fíjense que todas estas cosas que les estoy describiendo, tratando de explorar los matices al detalle, son todas cuestiones donde se juega una desmentida peculiar. Pero yo lo que estoy tratando es tomar el concepto de desmentida, o la Verleumdung freudiana, si ustedes le quieren decir así, y decir esto tiene muchos matices. No es lo mismo que no sea creíble. Creíble tiene que ver con descreimiento, creíble tiene que ver con lo que mi yo puede aceptar, que sea insoportable, a que cuando es insoportable no invento una religión, sino que no me doy por enterado, me entró por un oído, me salió por el otro y desapareció. Las otras cuestiones, les voy a decir algo antes de continuar. Algunos de estos mecanismos, yo lo que hice primeramente es preguntarme si la Verleumdung, la renegación traducido o desmentida, era un solo mecanismo o Freud estaba hablando de muchas cosas y no se daba cuenta que hablaba de más de una. Entonces lo que hice es agarrar los tomos de Amor Rorty
y buscar la palabra Verleumdung y todos sus derivados en toda la obra de Freud. Y me encontré con que había 5 o 6 mecanismos distintos que Freud los nombraba todos Verleumdung. La Verleugnung freudiana no era un mecanismo, eran varios. Y me puse a pensar más y más mecanismos, y entonces al final encontré como 15. En Freud está nombrado distintas cosas con el mismo nombre. Todo es una desmentida, pero en el fondo está hablando de 5 cosas distintas. Si uno empieza a pensar matices, llega a 10, 15, y si ustedes me ayudan, podemos llegar a 20. Es decir, no todo es psicosis, neurosis, síntoma o perversión, sino que hay un montón de mecanismos más. Esto es lo que estoy intentando hacer. Bueno, tenemos entonces el duelo, aparte del duelo, lo increíble, lo insoportable, no me doy por enterado de algo que no me gusta, y ahora vienen otros mecanismos que también están en el acervo freudiano, tienen una raíz freudiana, que son lo que yo llamo las particiones o escisiones del yo, las imparticiones del yo, que tienen una estructura más parecida a lo que Freud llama renegación. Por ejemplo, hay un artículo famoso de Octave Manoni que se llama Ya lo sé, pero sin embargo, ¿qué quiere decir ese título? Ya lo sé es una parte del yo, ya lo sabe. Pero, el pero es crucial, sin embargo, aunque ya sé, sin embargo, pienso esta otra cosa. Esto, pero esto otro. Sí, pero no. ¿Sí? El sí, pero no es la característica de algunos otros mecanismos que les voy a mencionar ahora. Uno es el mecanismo del arte. Ustedes van al teatro o al cine, se sientan en una butaca, se apagan las luces para hacer más clara la situación, se descorre el telón y empieza una trama que es ficticia, y ustedes lo saben que es ficticia. En la trama ríen, lloran, mueren, pasa de todo. En una película pasa de todo. ¿Sí? Ahora, yo ya lo sé que es todo falso, que Robert De Niro no murió 14 veces en 14 películas. No, no, no. Yo ya sé que no es cierto. ¿Sí? Sin embargo, pero sin embargo, cuando viene la escena donde matan a este actor que me gusta tanto y muere poniendo cara de muerto y lo hace bárbaro porque es un gran actor, yo digo, sin embargo, me emociona. Y termina la película y se me caen unos lagrimones. ¿En algún momento yo descreí eso? No. En todo momento supe que estaba en el cine. En todo momento supe que lo que pasaba era una ficción. En todo momento supe que no iba a morir nadie. Sacando cuando en alguna filmación muere en serio alguna persona, pero ahí se arma un despelote total. Si en el medio de una actuación, alguno, como le pasó a un actor que se le escapó una bala y mató a alguien, pero eso arruina la película, eso no va a la película. En la película no pasa nada que sea cierto. Son actuaciones que hacen los actores, ficciones en las que creemos. ¿Creemos totalmente? No. Yo ya lo sé que no es cierto. Pero sin embargo, disfruto de la película, disfruto de la trama teatral. Entonces, el arte es una de las particiones del yo, donde por un momento, por un rato, por 1 hora y media, por 2 horas, por lo que sea, con las luces apagadas, yo me sumerjo en una escena, me meto en esa escena y contemplo algo que sé que es mentira, pero para mí, durante ese rato, es mentira y verdad al mismo tiempo. Sí, pero no. Sí, yo sé, es mentira, pero no, no es mentira, porque me emociona como si fuera cierto. ¿Sí? Bueno, hay varias cuestiones que son de este orden. Así como decimos, ya lo sé, pero sin embargo, podemos decir, ya lo sé, pero no me importa. Esto es lo que Lacan llama en el seminario 11 el ataque al otro. Es otro mecanismo distinto.
Piensen en una película donde hay una fórmula que da una especie de... que permite la construcción de un arma mortal. Y esa fórmula muy compleja que inventó alguien está dentro de un pendrive. Y ese pendrive lo tiene el que inventó la fórmula. Y entonces los espías estadounidenses, rusos, chinos y no sé cuántos espías más lo persiguen para afanarle el pendrive. Porque en ese pendrive está la fórmula del arma definitiva que permitirá ganar la competencia entre las distintas potencias y no sé qué. Ahora, el científico que descubrió eso podría ser Oppenheimer, no sé si vieron la película. Oppenheimer no tiene este problema que estoy comentando yo, porque Oppenheimer se entrega absolutamente a los poderes fácticos. Oppenheimer se tienta y dice, bueno, vamos a hacer una bombita a ver si estalla. Bueno, una vez que hace la bombita, es una bomba atómica, entonces vienen los militares o el gobierno de Estados Unidos y dice, no, no, esto dámelo para mí. Vos ya cumpliste tu parte. Sos un científico, te tentaste, me armaste una bomba atómica. Ahora dámela a mí que yo voy a ver qué hago. Entonces van y la tiran en Hiroshima, en Nagasaki. La podrían haber tirado en, no sé, Moscú. Podrían tirar en cualquier lado. O podrían haber, gracias a un Oppenheimer alemán, la podría haber descubierto Hitler y la podría haber tirado en New York. ¿Sí? Eh, Esto es lo que Lacan llama el ataque al otro. Ya lo sé, pero no me importa. Sigo adelante. Sé que esto va a ser cualquier cosa. Puede ser un Oppenheimer que decide seguir adelante. Ya sé que lo que estoy inventando es un desastre, puede generar la extinción de la humanidad, todas las distintas potencias cagándose a bombazos y matándonos a todos. Pero no me importa, quiero ver qué pasa. Puede ser al revés. Tengo el pendrive con la fórmula de la bomba atómica, me persiguen los espías rusos, chinos, estadounidenses, todos me están persiguiendo, y yo digo, esto no se lo voy a dar a nadie, porque yo no voy a ser como Oppenheimer, voy a hacer lo opuesto a un científico que le entrega la fórmula del arma definitiva a los políticos, y entonces me tiro por la ventana con el pendrive que se hunde junto conmigo en un río, muere el científico, se destruye el pendrive y todos los espías cagaron, no tienen forma. ¿Sí? Entonces, es lo que podríamos llamar una especie de decepción, ¿no? Ya lo sé, pero conmigo esto no rige. No rige porque no me detengo ante la bomba atómica o porque no me detengo ante los espías que quieren robarme la bomba atómica. Podría ser Oppenheimer más, Oppenheimer menos. Un Oppenheimer positivo, que da la fórmula de la bomba al gobierno, o un Oppenheimer que dice, prefiero morir antes de darla. En la película de Nolan, que algunos de ustedes supongo que la deben haber visto, se ve bien que hay científicos que ceden, como él, que entregan la bomba, y hay otros que le dicen, no te metas con esto. Así nos maten, esto no se lo tenés que dar a nadie. Einstein, Horn, hay varios científicos que se niegan. Oppenheimer es famoso como el creador de la bomba atómica porque no se niega, pero el mecanismo es el mismo. Ya lo sé. Mirá, si yo se las doy y la tiran, la arman y la tiran, yo estoy haciendo unas pruebitas para ver si estalla en el medio del desierto, pero le doy todas las fórmulas y ellos arman la bomba. No, muchachos, no la tiren, no la tiren. Tranqui, Oppenheimer, vos ya nos diste la bomba, ahora andate a tu casa y no te preocupes porque te vamos a dar una patada en el culo. La bomba ahora nosotros vemos qué nos conviene, si la tiramos en, en Múnich, si la tiramos en Berlín, si la tiramos en Tokio. Bueno, no vamos a hacer semejante desastre, lo que les vamos a avisar a todos, rusos, japoneses, a todos, y con la bomba no se jode, la tiramos en un par de islitas, total que mueren, 200.000 personas, no hay mucho problema. Y Oppenheimer se da cuenta de lo que hizo apenas lo hizo, pero no dejó de hacerlo.
¿Por qué cito a Oppenheimer? Porque Lacan habla exactamente de esto en el seminario 11. La primera clase hace referencias, varios párrafos están dedicados al deseo del científico. ¿Este es un problema del científico o es un problema de ese sujeto que era científico, que una vez que puede descubrir algo se tienta y no para hasta hacerlo? Hay científicos que dicen, mejor esto. Se dice que Einstein, que colaboró con sus descubrimientos de algún modo en esto, lloró cuando se enteró que habían tirado la bomba. Oppenheimer se perplejizó, pero no dejó de hacerla. Bueno, eh, entonces tenemos varios mecanismos, no los voy a aburrir, pero en estas particiones o escisiones del yo, sí pero no, sí pero otra cosa, yo sí tuve 4 mecanismos, no se los voy a mencionar todos. Uno es el arte, otro es el ataque al otro, que es el que acabo de mencionar, otro es la excepción a la regla, ¿eh? Ya lo sé, pero conmigo esto no rige. Yo soy excepcional. Rige para los otros, no para mí. ¿Mm? O el mecanismo de lo que Freud llama las construcciones en psicoanálisis. No lo sé ni lo sabré, pero invento algo, una construcción. Bueno, son distintos mecanismos. Estos mecanismos, los 4 que estoy mencionando, que a los 4 anteriores ya nos suman 8, tienen que ver con particiones del yo. Sí, pero no. Así, pero asá. No creo, pero sí creo. O sea, el yo se divide en dos. Estos mecanismos de partición del yo son distintos de los otros que les mencioné. Ahora vienen 3 mecanismos más, que son los mecanismos que yo llamo actos de palabra. Primer mecanismo, son 3. El primer mecanismo es el del mentir. Tan sencillo como eso. Mentir. ¿Qué quiere decir que mentimos? Mentir no tiene que ver con decir falsedades. Yo puedo estar convencido que estoy diciendo algo sinceramente y es falso porque no tengo conocimientos, porque no me advirtieron de qué se trataba, porque no estudié lo suficiente. Entonces puedo estar diciendo algo falso, pero convencido de que es cierto. Eso no es mentir. Mentir es, yo sé que lo que estoy diciendo es falso, pero lo digo igual. O sea que en el sujeto hay una intención. Mentir es un mecanismo deseante. Deseo engañar y miento. Y sé que estoy mintiendo. Incluso puedo mentir con la verdad. Puedo decir algo que parece que estuviera diciendo la verdad y estoy mintiendo. Lo hago pasar por mentira cuando en realidad es una verdad. Entonces, mentir implica intención y deseo. Segundo mecanismo, desmentir. Lo que usualmente todos estos mecanismos quedan sobre la base de la desmentida. Yo lo sitúo más bien en, en el sentido del desmentir. Desmiento, dije algo, parece que lo dije o no lo dije, no sé. Esto lo hacen mucho los políticos. Mienten lo mismo que ellos dijeron. Entonces después hay algún guacho que busca un reportaje donde fulanito, fulanita, político, ¿no? Dijo que tal otro político era una rata vil y que jamás le dirigiría la palabra y 10 años después está en una alianza política con ese. La política es así, es un cúmulo de desmentidas. Eso es hacer política, no puede haber otra forma. Entonces, en la desmentida hay una apelación al otro, al que le digo, no sé si lo dije o no lo dije, no me acuerdo, pero ahora no pienso para nada eso. Desmiento esas declaraciones, yo no dije tal cosa. Es muy periodístico este mecanismo. Y el tercer mecanismo de los actos de palabra es lo que siguiendo a Freud, bien en Moisés y la religión monoteísta, por ejemplo, es la borradura de las huellas. Pasó tal cosa, hicimos tal cosa, pero borramos las huellas. Por ejemplo, lo que se llama el tópico tan conocido del crimen perfecto. Cometo un crimen, pero tengo que hacerlo de un modo tan inteligente que borré todas las huellas de haber cometido el crimen.
Ese es un mecanismo esencial. Un crimen puede ser una persona, puede ser un genocidio. Puedo tratar las huellas, anular las huellas de que se mató a todos los armenios, a todos los judíos, a todos los opositores políticos acá en la Argentina. Bueno, podemos hacer un montón de borramiento de las huellas. No están más. El muerto es un NN, no existe. No es que devuelvo el cadáver, lo entierran, hacen un rito. No, no. Los armenios nunca existieron. Lo que intentaron los turcos con los armenios eran 2,5 millones, 3 millones, era matarlos a todos para borrar de la faz de la tierra este, a los armenios. En general este mecanismo falla. Los armenios mataron 1,5 millones, 2 millones, pero 1 millón sobrevivieron. No se puede matar a toda una raza. Mataron a muchísimos judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero sobrevivieron otro montón. Eh, Siempre quedan testigos de eso. En Moisés y la religión monoteísta, Freud dice, bueno, mataron a Moisés y borraron las huellas. Sí, borraron las huellas por un tiempo. Después aparecieron los profetas, los que venían a emular la religión mosaica, la religión de Moisés, y repetían las enseñanzas de Moisés. ¿Dónde estuvieron esos 500 años que no había profeta y Moisés lo habían matado y lo habían borrado las huellas? No sabemos dónde estaban, pero retorna. Retorna implacablemente. No se puede anular totalmente la existencia del otro. Hasta el propio Marqués de Sade, que quería quemar su cuerpo, quemar su obra y que no quedara una sola huella de él mismo, hoy tenemos las obras completas de Sade. No se puede borrar todo, es imposible. El crimen perfecto es imposible. Puede ser que un crimen imperfecto, porque quedaron huellas, no se descubra porque la policía no dio bola, porque no investigaron lo suficiente. Bueno, el crimen perfecto es imposible, pero que no se descubra cuál es el asesino, sí es posible. El asesino no descubierto puede ocurrir, pero eso es por impericia del investigador. ¿Vieron esas películas donde hubo un asesino y nadie descubrió nada y 10 años después aparece, ¿no? En True Detective, la primera temporada. 10 años después dicen, ¿y si investigamos esto de nuevo? Porque a mí me parece que había una huella que no tuvimos en cuenta en esa época. Y ahí van, investigan de nuevo y descubren al criminal 10 años después o 15 años después. Eso quiere decir que el asesino no es descubierto, puede ser descubierto más adelante. Pero en ningún caso lo descubran o no lo descubran, el asesino ha cometido un crimen perfecto. El crimen perfecto no hay nada, esa es la verdad. Bien, ¿qué me queda? 4 mecanismos más. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, rápidamente. Los que yo llamo los contractos. El primero es lo que llamo adjuración. Este es el mecanismo del fundamentalismo. Es decir, algo tuvo mucho que ver conmigo, alguna vez juré amar tal cosa, amar tal persona, amar tal creencia, y ese amor se me hizo insoportable. Entonces, para mostrar que nunca amé a ese, voy y lo liquido. Es el fundamentalismo amoroso. La ama tanto que la asesina. Ama tanto a ese otro pueblo que es parecido al mío que los mata a todos. Es la adjuración. Es un juramento al revés. No juro amarla para siempre, sino que juro que nunca la amé. Y para demostrarlo la asesino. Pero en el asesinato muestro todo lo que la he amado antes. Por eso digo que es un contraacto. Esto es también el mecanismo del rencor y de la venganza. Fenómeno no estudiado por el psicoanálisis, pero extremadamente importantes. Hay un impulso hondo, no puedo olvidar a tal o cual, por lo tanto, habrá un resarcimiento, venganza, tarde o temprano. Son esas películas de cowboys que fulano juró matar al asesino de, no sé, de la familia. Y le dicen, no, no te vengues, no ganas nada. No, no, pero hasta que no los mate a todos, no, no voy a parar. Y entonces, 38 años después, ya viejito, viene y tira una bomba y mata a todos los que asesinaron a no sé quién y se venga.
La venganza es un concepto a estudiar, es un concepto, es una posición subjetiva estar en posición de venganza y de rencor. Y venganzas y rencores hay montones. Entonces, todo esto en la clínica aparece, pero no es una perversión y no es una psicosis. Tercer mecanismo de los contractos es lo que en sociología se llama el chivo expiatorio. Todos estamos atravesados por esto, pero la culpa es solo de él. Y a eso lo justiciamos. Es decir, hay un único, una minoría, el más débil, el más endeble. Hay una novela de Melville que se llama Billy Bad. Hay montones de ejemplos en la historia. El chivo expiatorio es el que paga por todos. En general se necesita una determinada posición subjetiva para que alguien se entregue a hacer el chivo expiatorio. Pero además hay una comunidad que no aceptando su implicación en relación a lo que ocurre, a la falta que los atraviesa, dicen, no, no, la castración no es mía, la culpa es de él es el castrado, yo no tengo nada que ver. Entonces lo linchamos a este y nos salvamos, la culpa es de este, del solo o de esa pareja o de esos inocentes. Es el mecanismo de todos los sacrificios. Los dioses no nos mandan lluvia y nos estamos muriendo de hambre porque no hay lluvia para hacer los cultivos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, elijamos a 5 o 6 jóvenes vírgenes y hay un tema que se llama Con su blanca palidez que habla del sacrificio de 16 doncellas vírgenes. ¿Qué quiere decir eso? Hay un problema en una sociedad, la culpa la debe tener alguien, no la vamos a tener todos porque no nos vamos a suicidar todos. Linchamos a estas 16 muchachas vírgenes impolutas, blancas, perfectas, puras, las matamos a ellas. Son el chivo expiatorio de esa sociedad. Y se supone que una vez que las mataron a todas, empieza a llover. Dice, vieron, eran ellas. Había que ofrecerle a los dioses un sacrificio. Este es el tercer mecanismo. Y el último, que es muy importante, es el de la canallada. Lacan lo menciona, él dice, hay que negarle el psicoanálisis a los canallas. Un par de lugares en toda su obra habla de los canallas. El canalla es el que se da cuenta que hay alguien que tiene un fantasma neurótico, él no tiene ningún fantasma y aprovecha el fantasma del otro. El canalla es el que ve a un bobo que quiere creer que le pueden vender el obelisco y él dice, vamos a aprovechar esto, este cree que puede comprar el obelisco. Entonces, él sabe que el obelisco, él está advertido, el canalla está advertido, pero entonces decide aprovechar la ingenuidad del otro, aprovechar el deseo del otro, aprovechar el fanatismo del otro, aprovechar la lujuria del otro y le cree. Cuando le cree, los estafadores son canallas. ¿Usted quiere comprar tal cosa por la mitad de precio? Bueno, yo se la voy a conseguir. En vez de pagar la 10, la voy a pagar 5. Yo se la traigo. Deme los 5 y ya vuelvo. El canalla pesca con astucia el deseo del otro. El otro está calentito, el otro quiere conseguir algo a mitad de precio y le gustó. Bueno, entonces vos querés esto a mitad de precio, dame los 5, ya vuelvo. Y se las toma y se lleva los 5 y el otro queda estafado. Pero el estafador es alguien que tiene una aguda percepción del deseo del otro. Bueno, eso es un canalla. Lacan no habló mucho de esto, pero bueno, yo lo incluí como último mecanismo, podríamos decir, más allá de la castración, que es el mecanismo cero de lo que mencioné, vienen estos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mecanismos que van del descreimiento hasta la canallada. Y estos mecanismos no son perversos, no son psicóticos, sino que son variantes de lo que escuchamos todos los días en el consultorio. Y con todo esto, bueno, habría que pensar más cosas. Yo solo hice un listado de esos mecanismos. A partir de algunas insinuaciones de Freud que él ni siquiera captó, pero que las menciona, y otros mecanismos que han hablado otros autores o que yo observo en el consultorio. Estos son los 15 mecanismos de anulación del sujeto. Bueno, preguntas.
Hubo algunos comentarios por mensajes, si querés los voy leyendo. Mientras tanto, les Dale. recuerdo a los participantes que pueden abrir sus micrófonos y hacer preguntas, si así lo desean, como son unos cuantos, por ahí estaría bueno que levanten la mano. Bueno, vamos a buscar, que se me fueron para arriba. Acá. Perdón, ¿puedo, mientras los busca? Sí, por supuesto. Dale, dale. Bueno, primero, gracias, profesor. Yo lo tuve usted en el Amelino, haciendo duelo. Ah, Fue claro. realmente... no, por un lado, realmente el último caso que usted da del mecanismo del canalla, a mí sí se me hubiese ocurrido que era una perversión, realmente. Para mí es una novedad Mm, que no forma parte de la profesión. Ahora, yo digo, cuando usted habla, por ejemplo, del segundo mecanismo, de la desmentida que hace uso el político, le sí. cuento que en este momento, por ejemplo, ya no se habla, creo que normalmente, porque yo prefiero más hablar de falsa noticia en lugar de fake news, ¿no? Por una cuestión de... Pero bueno, ahora se habla de la nueva verdad. Digo, se Es verdad. utilizan, ¿eh? Sí, No lo la nueva escuché. verdad. Sí, la nueva Claro, verdad. bueno, la nueva, dicen, la nueva verdad. O sea, se hacen uso de estos nuevos términos para encubrir lo que es una falsa noticia, en definitiva. ¿Sí? Ajá. Por un lado eso, por otro lado, cuando usted hablaba de la apuración, ¿no? Yo estaba pensando en la clínica. He tenido una paciente, por ejemplo, que insistía constantemente que había tenido una infancia feliz, insistía, insistía, insistía. Y a partir de ahí yo justamente empiezo a dudar, ¿no? O sea, ¿por qué tanta insistencia? Bueno, Mm. a través del transcurso del psicoanálisis pude percibir que en realidad había sido muy, muy infeliz, ¿no? Bueno, Este, pero lo primero que ves es que esto no tiene que ver con casos excepcionales. Lo encontramos en cualquier recodo de la clínica, incluso de lo que lo podemos que llamar le la clínica dije, social. No, todos, estos mecanismos son cotidianos, son de todos los días. Lo que pasa es que como la renegación, la desmentida, la canalla, todo eso es lo malo. Resulta que todo tiene que ver con el mecanismo de la perversión. Son todos perversos, los que desmienten, los canallas. Yo lo que estoy tratando de hacer es no conformarme con una aglomeración de mecanismos que nos hace creer que todo es perverso. Están los neuróticos, que son los buenos, los psicóticos, que son los pobres muchachos que están hechos pelota, y en el medio está todo lo perverso. No es así. Está lleno de matices. Alguien puede ser muy neurótico casi todo el tiempo, pero mandarse alguna canallada cada tanto porque cuando tiene la oportunidad se comporta como un canalla. O alguien puede ser neurótico en relación a su familia, yo qué sé, pero cuando actúa en política desmiente todo lo que ha dicho. ¿Sí? eh, Entonces, claro, lo que no estoy puedo creer. rompiendo es con la idea de que hay neuróticos, perversos y psicóticos. Todo lo que no me entra dentro de la neurosis y psicosis debe ser perverso. No es así. Está lleno de matices. Una cosa es crear un fetiche y otra cosa es ser un canalla. Son dos cosas distintas. Si yo hilo Bien, más gracias. fino, ahí voy pensando en la lógica interna de cada uno de esos cuadros. Ahora, la clínica se me vuelve mucho más polimorfa, porque entonces ya no Bien. tengo dos mecanismos, sino que tengo 15 que incluyen al fetichismo y a la perversión. Pero la perversión es solo uno de esos 15 mecanismos. Viste que yo Ah, en bien, mi el lista. último es perversión. O sea, si yo juego con el deseo del otro, eso sí es No, no es. perversión. No. Lo que juega el perverso es con la angustia del otro. El canalla, Bien, el canalla es un manipulador esencialmente. Pesca tu deseo, vos tenés ganas de conseguir el obelisco a bajo precio, es una idea tuya que te van a dar el obelisco a bajo precio. Y entonces aprovecha, ahora, como lee.
el canalla es un lector, lee lo que le pasa al otro y se acerca y le dice, ¿no querés el obelisco? Te vi que te brillaban los ojitos cuando mirabas el obelisco, no lo querés comprar? No, es carísimo. No, pero yo creo que te lo puedo conseguir, porque yo hablo con alguien ahí adentro y te lo consigo a mitad de precio. Una última pregunta que me generó una duda. Sí, Usted sí. dice, alguien que no tiene un fantasma ve el fantasma en el otro. ¿Se puede no tener fantasma? Y depende cómo imaginemos este cuadro. Yo descriptivamente lo llamo, me parece que a esto se refería Lacan cuando hablaba de la canallada, pero no tiene un fantasma. Él, es como si él podría decir, yo no tengo ningún interés ni en el obelisco. Es más, yo se lo ofrecí a un señor que estaba mirando el obelisco con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Yo le dije, ¿qué es el obelisco? Te lo consigo. Bueno, él se dejó manipular, al fin y al cabo era el que estaba caliente con el obelisco. Solo aproveché. ¿Vos tenés algo con el obelisco? No, el canalla diría, a mí con el obelisco no me pasa absolutamente nada. No personal. El canalla dice, yo solo aproveché lo que él quería. Él quería, yo lo aproveché. Estaba tan conmovido, le traje un obelisco de 10 centímetros de juguete de plástico. Hasta puede Es ser un considerado un manipulador. acto de bondad por parte de él. Un ca- Además no siente culpa, no siente angustia. Si querés decirle que es perversote, le podés decir, pero es algo distinto de la perversión. La perversión es otra cosa. La perversión apunta a barrar al otro. El canalla aprovecha la barradura del otro. La perversión barra al neurótico. El perverso barra. El, el canalla, en cambio, aprovecha la barradura ya establecida. Él no la establece. El sujeto que quería el obelisco estaba barrado de amor por el obelisco antes de que llegue el canalla. Perfecto. La cosa es Muchísimas aprovechar y gracias. Marcela Giunta levantó la mano, Raúl. Marcela, si querés habilitar tu bueno, micrófono. Sí, ahí lo habilito. En la línea del mentir, ¿no? Pensaba en otra cuestión que es el ocultamiento, ¿no? Que constituye como ciertos secretos. Por ahí me ha pasado también de colegas que tienen a un familiar de un paciente mío y en un diálogo, bueno, uno se entera de que el paciente de uno está ocultando cosas. En esto pensaba, ¿no? En el ocultamiento, como otra variante, distinta del mentir, pero de sí, algún pero modo que asociada conduce. al mentir. Sí, el Ujú, ocultamiento, no sé, así como lo estás diciendo, lo estoy pensando ahora a través de lo que comentás. El ocultamiento está muy ligado a la mentira. Los pacientes no cuentan todo, nunca cuentan todo. Hay cosas que no cuentan. claro, claro. Ocultan, no Ujú, cuentan. Si me preguntás, pero usted, fulano, no sé, y te mienten. Pero siempre hay una intención. En la mentira, en el ocultamiento, siempre hay una intención. El mentiroso es un deseante. No quiere, bueno, ujú, sabe que está mintiendo, que es distinto del que dice falsedades, porque el que dice falsedades puede ser que no sepa. Escuchó una cosa, creyó en ujú, eso y la va divulgando y está diciendo algo falso. Pero falsedad es una cosa y mentira es otra. La mentira implica un deseo, el deseo de alguien. Y si miente es porque quiere mentir. No hay inocencia en la mentira. ujú. De acuerdo, gracias. Sí. Bueno, otra pregunta. Leo la pregunta de Lorena Sarsósimo. Lorena, no sé si querés abrir el micrófono y contextualizar en el momento que escribiste la pregunta, pero bueno, mientras tanto la voy leyendo. Y dice, ¿por qué decís que no sería neurótico? ¿El neurótico nada quiere saber de la falta o de la muerte? No, digo que no es neurótico en el sentido de que freudianamente, neurótico es el que hace síntomas. Y todo esto que yo hablé hoy, todos los 15 mecanismos de los que hablé, ninguno es un síntoma. Síntoma es otra cosa. Te quedas afónico, te paralizas el brazo, tenés una representación obsesiva, le tenés miedo a los caballos. Esos son los síntomas neuróticos. En ese sentido, si el neurótico es el que hace síntomas, como lo pensaba Freud en toda su obra, a lo largo de toda su obra, el neurótico es el que tiene un síntoma.
Todos estos mecanismos no son neuróticos, son paraneuróticos, si lo querés decir así. Son paraneurosis. O sea, yo estoy tratando de, entiendan cuál es el intento. Yo trato de ser específico. Voy a los matices y les pongo nombre. Si hablamos de neurosis en sentido coloquial general, neuróticos somos todos, no sé, hasta los perversos son neuróticos. Porque son perversos en el acto perverso, pero el resto del tiempo son neuróticos. 23 horas, 10 minutos del día son neuróticos. Pero me parece que es más interesante ubicar las sutiles diferencias entre los distintos mecanismos. Entonces la clínica se hace mucho más compleja, variada, investigable. Ustedes pueden decir, me interesó de estos 15 mecanismos, no sé, 14 no me interesaron, pero hubo uno que me llamó la atención y se pueden dedicar 3 años a estudiar literatura, cinematografía, cosas, y encontrar algunos de estos mecanismos y escribir un libro de 638 páginas sobre ese mecanismo. Y están hablando de una cosa solamente, no de la perversión en general, la neurosis en general, la psicosis en general. A ver, estos mecanismos pueden darse en un psicótico. Alguien puede estar esquizofrénico y además mentir. Alguien puede ser neurótico y usar estos mecanismos o no usarlos. Puede ser un neurótico vengativo o puede ser un neurótico ubicado fantasmáticamente en posición de chivo expiatorio. Sigue siendo un neurótico, son más bien estructuras globales la neurosis y la psicosis. Pero después estos mecanismos son puntuales. Esto podría ser una diferencia. Neurosis y psicosis son mecanismos globales. Los neuróticos y los psicóticos tienen mecanismos globales. Los mecanismos puntuales son estos que digo, la perversión o estos 15 mecanismos. Podemos hacer esa diferencia. Tal vez se aclara mejor. Un neurótico tiene una estructura neurótica, un psicótico tiene una estructura psicótica. Y después tenemos en el medio una cantidad de cosas. Yo ya estudié la depresión. Les dijo Patricia que yo había publicado hace 2 años un libro sobre depresión. Ahora sale la segunda edición porque la otra está agotada con un capítulo extra. La depresión tiene un mecanismo específico. No es ni duelo ni melancolía, es otra cosa la depresión. Bueno, ¿cuál es el impulso que me anima en todo esto? Deslindar detalles sutiles de la clínica. No es lo mismo atender en una primera entrevista a un depresivo que a un neurótico común que trae sus síntomas. Juanito, con su miedo a los caballos, era un neurótico. No era un depresivo, no era un nene depresivo, lo más mínimo. Entonces, yo lo que estoy tratando de diversificar en el libro nuevo que voy a preparar, hablo de estos 15 mecanismos, de la locura no psicótica, diferenciando locura de psicosis, y de los rasgos de carácter. Esas 3 cosas, estos 15 mecanismos que integran lo que llamo anulación del sujeto, más los rasgos de carácter, más la locura no psicótica, son mecanismos que amplían la clínica y la hacen más sutil. Por supuesto, están ofrecidos a que ustedes los comenten, los critiquen, los diluciden o los enriquezcan con cosas que se les ocurran. Bueno, a Hay ver, ¿alguna otra pregunta? sí, una consulta de Candela Agüero que dice, de estos últimos 4 mecanismos, ¿podrías ampliar el segundo que mencionaste vinculado a la venganza? Sí, yo decía, bueno, la premisa es, esto que pasó no puedo olvidarlo, es lo opuesto al duelo. Si yo estoy rencoroso, ofendido o vengativo, no puedo olvidarlo. Si lo olvido es porque hice un duelo. Entonces, si no puedo olvidarlo, no hay duelo. Por lo tanto, conector, conclusión, va a haber resarcimiento, me las pagarás. Y me las pagarás está fuera del tiempo, pueden pasar 50 años. Por eso la venganza es un plato que se sirve frío, como dice el dicho, ¿no?
Esto se ve bien en esos western que fulano mató a la familia de fulanito y fulanito lo está esperando durante 35 años. Cuando lo encuentra, entonces Hamlet matando a Claudio en la tragedia de Shakespeare. Ya está envenenado y cuando está muriendo, antes de morir, agarra la espada y se la clava a Claudio y lo mata. Y dice, muero contento, hemos batido al enemigo. Un segundo antes de morir, se vengó. Mató al asesino de su padre. Bueno, eso es la venganza. Entonces, el rencor, la venganza, el ofendimiento son lo opuesto al duelo. El duelo, la termino, ya está, terminó, basta. ¿Qué gano con matar al otro? No, el vengativo no hace un duelo. Aguanta lo que sea, el paso del tiempo, conserva su venganza, tarde o temprano me las pagarás, dice. Y cuando pueda, un instante antes de morir, lo matará el otro y se vengará por fin. Esa es la venganza. Esto es uno de los contraactos. El primero es la adjuración, el segundo es la venganza, el tercero el chivo expiatorio y el cuarto el canalla. Por supuesto, estos mecanismos se mezclan un poco. Yo los dividí así didácticamente para presentárselos a ustedes. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, acá hay una de Mónica Méndez que dice, hablando de los políticos, ¿qué opinión le merece el fenómeno el fenómeno Milei? ¿Es una desmentida? No, es un psicótico, Milei es un psicótico. Lo miré la primera vez que apareció y dije, está psicótico. Pero los psicóticos tienen mucho éxito. Esa es la diferencia con una locura no psicótica. Un loco no llega muy lejos. Ahora un psicótico como Calígula, como Nerón, como Milei puede llegar a presidente. Es un psicótico. No tiene sexo, no tiene pareja, no tiene hijos, clona a los perros, habla con el más allá. Es un psicótico. Con la certeza psicótica, que puede arrastrar multitudes. ¿Te imaginas cómo va a salir eso? Va a durar unos meses. Si gana, va a durar unos meses. Bueno, después Bien, no lo veo agradezco. por el... Ay, perdón. Es una opinión. Bueno, me preguntaste sobre en particular que nos afecta a todos, ¿qué voy a decir? Digo lo que pienso. Está Yo perfecto. lo vi y la mirada de Milei el primer día que lo vi en la televisión y dije, este tipo es un psicótico. Le brillan los ojos con la psicosis. Y este éxito que va teniendo no lo descompensa, pero si llega presidente a los 6 meses va a estallar. Si no va a poder hacer absolutamente nada. Si cada vez que se enoja empieza las puteadas y se levanta y se va. Eso no es un presidente. El presidente tiene que saber maniobrar. No importa del qué sector. Al fin y al cabo, no importa si es Duhalde o Macri, pero son gente que saben, o Menem o Kirchner, saben manejar la política. Este tipo no sabe hacer nada. Es un peligro. Perdón, incluso esto se nota en las preguntas, ¿no? Cuando le repreguntan, él se enoja y se pone violento, no lo tolera. No Y tolera ese nada. mesianismo que tiene, Imagínate, imagínate si es presidente que va a tolerar, cuando vos tenés que estar enfrentado a millones de tensiones, negociaciones, peleas, gente que lo va a refutar, va a estar sometido todo el tiempo a algo que esa cáscara vacía que es él no va a poder tolerar. Todo eso lleno de frases de economía del siglo XVIII, yo qué sé. No, una cosa es Cavallo y otra cosa es Milei. No. Cavallo se sostenía, se sigue sosteniendo. Es un neurótico, te gustará o no, pero es un neurótico. Milei no es un neurótico. Y de Cavallo a esto vemos la degradación de una sociedad, ¿no? Más allá es, de la política de cada uno. digo, como sujetos políticos y sociales, lo que nos tenemos que preguntar es qué pasó con nosotros y nosotras, ¿no? ¿Qué pasó con nosotros, con el país? Bueno, después eso ya es un análisis que da para varios libros, tomos y tomos para explicar lo que Eh, pasó acá de estas décadas.
Pero bueno, los emergentes de todo eso que pasó, que es mucho más complejo y que merecerían seminarios y seminarios de gente que por supuesto sabe mucho más que yo de política, de economía, el emergente de eso son estos fenómenos totalmente tremendos que no sé cómo van a terminar, no lo sé. Bueno, Bueno, sigo. ¿cómo estamos? José Carlos hace una consulta. No sé, José, si querés abrir tu micrófono y hacerla directamente. Dice, consulta cómo se relaciona con la deuda simbólica o similar. La deuda simbólica tiene que ver con la castración. Vos podés decir, vos aprendés algo de alguien. De pronto ese alguien te dice algo que no te gusta. Te duele, pero decís, lo asimilo, escucho lo que me dijo y aprendo algo. Cuando aprendo algo puedo decir, gracias a fulano que me incomodó ese día diciéndome eso que me dijo, de todos modos aprendí algo. Asumí una castración, elaboré y ahora creo en otra cosa porque aprendí algo de ese docente o de ese padre o padrino, lo que sea. Y tengo una deuda simbólica con esa persona que me ayudó. Entonces podré decir dentro de 20 años, cuando ese que le enseñó algo se murió, gracias a fulano aprendí tal cosa. Los jugadores de fútbol con un director técnico que creyó en ellos, les dio la posibilidad de ascender a la primera y bueno, triunfaron y terminaron jugando en Europa. Pero cuando les preguntan, ¿usted le debe algo a alguien? Sí, le debo algo a este director técnico que creyó en mí cuando tenía 14 años y vio que yo tenía un no sé qué como jugador. Y me apoyó y me fue llevando, me enseñó y aprendí a ser humilde y aunque a veces me cagaba pedos y entonces era la castración para mí, me la banqué y aprendí, y todo lo que soy se lo debo a tal. Eso es la deuda simbólica. La deuda simbólica está absolutamente relacionada con el duelo. Me castra, pero me hace avanzar. Función paterna. La haga un hombre o una mujer, pues no importa quién es el agente de la castración. El agente de la castración puede ser un hombre, una mujer, una abuelita, no sé. El portero en el ascensor me dijo algo que me cambió la vida. Bueno, en el chat no hay más preguntas, hay agradecimientos, muy interesante. Otra consulta de José Carlos. Dudar de quien no tiene esa deuda simbólica no debe nada. Excelente explicación. No entendí, a ver, repetilo lo que dijiste. Eh, Dice, No dudar lo- de quien no tiene esa deuda simbólica no debe nada. Hay gente que no. Bueno, eso es un mecanismo que puede utilizar. Negar la deuda simbólica que tiene con aquellos. Hay gente que se cree que son únicos. Esa es la locura no psicótica. La locura no psicótica es negar la deuda. El loco, este, el loco es el que cree que él no le debe nada a nadie, que él es hijo de sí mismo. Pero sería otro tema, ya la locura no psicótica es otro tema, que no es la psicosis. Una cosa es un esquizofrénico, una cosa es un paranoico y otra cosa es un loco. Un loco es el que cree que es igual a sí mismo. Y como es igual a sí mismo, no le debe nada a nadie, entonces no hay deuda simbólica. Pero es otro tema, yo no hablé de locura no psicótica, es otro tema. Bueno, después hay agradecimientos, felicitaciones. Muy claro, un placer escucharlo. Gracias por el espacio. No hay más preguntas en Bueno, el chat. gracias a ustedes, chicos. Mientras yo voy hablando, voy anotando cosas, porque se me van ocurriendo detalles, voy diciendo y me surgen cosas, o a través de las preguntas que ustedes me hacen. Uno aprende a través de los otros. Bueno, nos veremos. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y a Muchas todos gracias. los participantes.
Gracias, Raúl. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.